Vamos a sumergirnos en una historia que parece casi increíble, una de pura estrategia y supervivencia. Vamos a ver cómo un ejército que estaba, literalmente destrozado, consiguió construir una fortaleza hecha de barro. ¿Cómo se para un ejército que parece imparable? Es la gran pregunta, ¿verdad? Y a veces, como veremos, la respuesta no tiene tanto que ver con la fuerza bruta, sino con algo mucho más elemental, la geografía. Y claro, la pura desesperación. La situación era al límite. Tras la caída de su fortaleza más importante, la de Humaitá, el ejército paraguayo de Francisco Solano López estaba, para que nos hagamos una idea, al borde del abismo. Estaban rotos, en plena retirada, que necesitaban un auténtico milagro para sobrevivir. Y en medio de todo ese caos, López tiene que tomar una decisión, una de esas que lo cambian todo. La línea defensiva que tenían en el río Tebicuari era un coladero, súper vulnerable, y encima la retirada ya les había costado un dineral en material perdido. Así que, ¿qué hace? Se la juega. Lo apuesta todo a una carta, a una nueva posición en un lugar llamado Piki City, un sitio que según decían era infinitamente superior gracias a su geografía. Era literalmente su última oportunidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El plan de López no era, ponerse a construir una muralla de la nada. No. Su golpe de genio fue darse cuenta de que no tenía que construirla, sino encontrarla. Encontrar una fortaleza que ya estaba ahí, esculpida por la propia naturaleza. Vale, vamos a visualizarlo. Piki City era como el cuello de una botella natural. Era el punto exacto donde empezaban las tierras bajas y húmedas. A los lados, ¿qué tenías? Selvas y palmerales densísimos, imposibles de cruzar. El único camino para llegar era una senda malísima. Y por si fuera poco, para rematar, un arroyo, el Piki City, con casi 20 metros de ancho y bastante profundo. O sea, un foso natural perfecto. Y no estamos exagerando. Los documentos de la época lo dejan clarísimo. Describen el terreno como absolutamente intransitable. Pongámonos en la piel del ejército aliado que venía detrás. Intentar rodear aquello era, sencillamente, una pesadilla logística. Pero la joya de la corona, la clave de toda la defensa, era un punto concreto, Angostura. Tenía una forma muy peculiar, una curva en la orilla del río, como una herradura, algo que no se veía en kilómetros a la redonda. ¿Y qué permitía esto? Pues algo genial, que con una sola batería de cañones podías disparar a los barcos que subían por el río y a la vez atacar de lado a cualquier tropa que intentase asaltar las trincheras por tierra. La analogía es perfecta. Es como tener un espejo de esos de pasillo que te deja ver y atacar en dos direcciones a la vez. Claro, encontrar la posición perfecta era una cosa, pero esa defensa natural tuvo un coste humano, casi insoportable. Porque una cosa es encontrar el sitio y otra muy distinta es convertirlo en una fortaleza. Fijaos, las crónicas lo describen como un trabajo verdaderamente diabólico. Diabólico. Creo que la palabra lo dice todo, ¿no? Resume la brutalidad de lo que tuvieron que hacer aquellos hombres, que es que además la mayoría eran chavales muy jóvenes. Las condiciones eran, es que cuesta hasta imaginarlas. Hablamos de un barro tan profundo, tan pegajoso, que un cañón de 8 pulgadas podía literalmente hundirse y desaparecer. Ahora imaginemos el esfuerzo de mover la artillería pesada en ese lodazal. Es que ese barro pegajoso lo impregnaba absolutamente todo. Las cuerdas, las poleas, todo quedaba, según los textos, tan resbaladizo como si lo hubieran enjabonado. Así que una tarea que ya de por sí es dura, como tirar de una cuerda para mover un cañón, se convertía en una misión casi imposible. Y claro, el coste físico para los soldados fue terrible. La mayoría trabajaba descalza, metidos en ese fango sin parar. Y el resultado es que sus pies acababan materialmente despedazados. Es una imagen durísima, pero nos da una idea del nivel de sacrificio que supuso levantar aquella defensa. Vale, mientras unos sufrían construyendo en el barro, el resto del ejército, que se estaba retirando, tenía una misión: ganar tiempo. Tenían que frenar al enemigo como fuera. Y para eso usaron una combinación de astucia y de pura ferocidad. En Fortín, por ejemplo, hicieron una jugada maestra. Primero, mandaron casi toda la artillería en secreto hacia Angostura. Segundo, donde estaban los cañones pusieron las fundas de cuero para que pareciera que seguían ahí. Tercero, los poquísimos cañones que dejaron, solo 3, esperaban a que el enemigo disparara y entonces respondían para que no se notara que eran tan pocos. Y por último, por la noche, desaparecieron. Dejaron a los aliados disparando un fuerte vacío. Es el equivalente militar a poner un espantapájaros si funcionó. Pero ojo, que no todo eran engaños. También hubo momentos de una violencia brutal y muy bien calculada. El mejor ejemplo es la emboscada del arroyo Surubí. Unas pequeñas avanzadillas paraguayas hicieron de cebo, atrayendo a la vanguardia aliada. Al otro lado del arroyo, escondidos, esperaban 300 soldados paraguayos.
Justo cuando un buen número de tropas aliadas estaba en mitad del agua, con la dificultad que eso supone, ¡zas!, cayeron sobre ellos. El resultado fue terrible, un batallón brasileño entero fue aniquilado. Y con esas tácticas de guerrilla y la fortaleza ya terminada, el escenario estaba listo. La obra de ingeniería, hecha de barro y sufrimiento, estaba completa. Y ahora, el propio terreno, el propio paisaje, iba a entrar en combate. ¿Y del otro lado qué pasaba? Pues que el comandante aliado, Caxias, venía de una racha de victorias, y estaba, según dicen las crónicas, tan entusiasmado que pecó de confianza. No vio venir la jugada de López. Estaba tan seguro de su avance que no se dio cuenta de que se estaba metiendo de cabeza en una trampa. Y aquí viene la gran ironía de toda esta historia. Cuando el ejército aliado por fin llega, acampa en un sitio llamado Palmas y se queda atascado. ¿Dónde? Pues en el mismo barro infernal que los paraguayos acababan de dominar con un coste humano altísimo. El infierno que fue para los defensores construir aquello se convirtió en la prisión para los atacantes. Mandaron patrullas de reconocimiento, una y otra vez, y la conclusión fue siempre la misma. El veredicto de los propios mandos aliados fue tajante. Las líneas paraguayas eran sencillamente demasiado fuertes para ser atacadas. La apuesta desesperada de López, su fortaleza de barro, había funcionado. Todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. Cuando es el propio paisaje el que lucha, cuando la tierra se convierte en un arma, ¿cuál es entonces el verdadero precio que se paga por una victoria?